Muy buenos días, estamos en la segunda semana del tiempo ordinario, comenzando la segunda semana, y en esta ocasión el Evangelio que la liturgia nos propone es sumamente interesante. Nos relata el Evangelio que Juan el Bautista le indica a sus discípulos quién era el Mesías. Estos discípulos, al ver a Jesús, lo siguen, le preguntan, ¿dónde vives? Y él responde, vengan y lo verán. Después de ese encuentro con los discípulos y ese tiempo compartido con ellos, los discípulos salen a anunciar que han encontrado al Mesías y de esta forma llega a Pedro el mensaje de que el Mesías estaba ya entre los hombres. Evidentemente que cuando hablamos de Pedro queremos hablar en realidad de Simón, que en ese momento Jesús lo bautiza como Pedro. La parte sobre la que vamos a reflexionar para este domingo es esta pregunta que los discípulos le hacen a Jesús: Maestro, ¿dónde vives? Y la respuesta, sobre todo, vengan y lo verán. A la pregunta de si Jesús tenía una casa, tenemos que decir que sí, la de su madre, pero una vez que comienza su evangelización, él no tiene una casa. Él, como lo dice en otras partes del Evangelio, no tiene un nido, no tiene una cueva, no tiene ni dónde recostar la cabeza. Por eso Jesús no les dice en tal dirección vayan cuando quieran, sino más bien vengan y lo verán, es decir, síganme. Si queremos descubrir dónde vive Jesús, lo que tenemos que hacer es seguirlo, y al seguirlo vamos a descubrir ese lugar donde Él habita. Esta pregunta de los discípulos puede ser muy actual. Hoy en día parece que, como algunos han expresado muy acertadamente, hemos echado a Dios de todas partes. Y si antes Dios vivía en las casas, las escuelas, los templos, los espacios públicos, el propio interior, hoy parece que Dios se ha mudado. Parece que a Dios le han cobrado demasiado caro el alquiler y le han quitado la oportunidad de pagar la renta. Parece que lo han expulsado. Parece que no tiene un lugar donde vivir. Y sin embargo, Dios, por el simplemente hecho de ser Dios, es un atractivo para todos los hombres, absolutamente para todos. Algunos mirándolo con aparente indiferencia, otros buscándolo con profunda sed, y otros más luchando por no encontrarse con él o tratando de olvidar ese encuentro. Pero Dios no es indiferente para nadie. Por eso preguntarnos dónde vive Dios es preguntar por dónde debe caminar el hombre para encontrar aquello que sacia su sed, para encontrar al Dios que le da sentido a su vida. Hoy podemos también preguntarle a Cristo: Maestro, ¿dónde vives? ¿En dónde y cuándo puedo encontrarte? Te necesito allí cuando mis miedos florecen. Te necesito cuando el temor asalta mi vida. Te necesito cuando la confusión parece que llena de tinieblas mi existencia. Te necesito siempre. Te necesito cuando tengo que perdonar. Te necesito cuando tengo que pedir perdón. Te necesito allí cuando el dolor hace mella en el corazón. Te necesito allí cuando las alegrías
quieren llevar la vida a lo superficial. Siempre te necesito. Maestro, ¿a dónde vives? Y Jesús seguramente que nos responderá del mismo modo como respondió hace 2000 años a este par de discípulos. Ven y lo verás. Sígueme. ¿A dónde me llevas, maestro? ¿Por qué camino? Y él responderá, te llevo por el camino del silencio. Te llevo por el camino de la soledad. Y no lo negaré, dirá Jesús, te llevo también algunas veces por el camino del sufrimiento. Tendrás que en este camino tomar tu cruz. Tendrás que renunciar a lo que más quieres. Pero si quieres saber dónde habito, entonces ven y sígueme. Esa propuesta de Jesús, tan actual ayer como hoy, nos invita justamente a esto, a buscar en nuestras vidas el silencio que nos vuelva a hablar de Él, la soledad que vuelva a inquietar nuestra existencia, la soledad que vuelva a decirnos que allí cuando todo parece que se ha ido, aún queda una presencia, la presencia silenciosa, misteriosa, pero siempre perceptible de Dios. Es necesario, pues, descubrir que si vamos por la vereda del sufrimiento, no vamos a ninguna parte, sino que vamos a la casa del Señor. Esa vereda del sufrimiento que a veces parece absurda, es absurda cuando no caminamos con firmeza por esa vereda. Pero si caminamos con firmeza esa vereda, aún la peor vereda, aún el peor sufrimiento, nos conducirá al encuentro del Señor. Hoy el Señor nos invita pues a seguirlo, sea cual fuera el camino que nos va a llevar a donde vive. Y los frutos son más que claros. Los frutos son la paz interior, la certeza, la fortaleza ante el dolor y sobre todo la profunda convicción de que verdaderamente nuestro Señor, nuestro Cristo, nuestro amigo, es el Salvador del mundo, es el Mesías. Y una vez que hemos alcanzado esta certeza, esta paz, esta fortaleza, lo menos que podemos hacer es anunciarlo, descubrirlo a Él y hacer que otros lo descubran. Quiera Dios y que Él nos dé la gracia que una vez habiéndolo descubierto podamos anunciarlo y que seamos simples instrumentos, pero alabado Él por ser instrumentos, para que otros puedan conocerlo y para que conociéndolo sea Él el que los transforme, no solamente en el nombre, sino en el corazón y en la vida entera. Pidámosle eso al Señor.